Así que estas palabras que acabo de leer en el capítulo 3 de Juan son probablemente los versículos más conocidos de la Biblia. Vimos la motivación de Dios para enviar a Jesús. ¿Cuál es? Es el amor por los pecadores. Vimos el objetivo de Dios al enviar a Jesús, que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Así que la vida eterna no es solo el objetivo de Dios al enviar a Jesús, también es el propósito de Juan al escribir este libro sobre Jesús. Juan 20:31 lo dice claramente. Juan escribió este libro para que todos, en todas partes y en cualquier momento, puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengan vida eterna en su nombre. Todo lo que Juan escribe, incluido el capítulo 3, tiene este gran objetivo en mente: que las personas no perezcan, que no permanezcan bajo la condenación de Dios, sino que sean salvadas de eso. Ahora, Juan capítulo 3 es bien conocido por el versículo 16 y es realmente único en comparación con lo que hemos visto hasta ahora en Juan. En los capítulos 1 y 2, Juan nos presenta a Jesús. ¿Quién es realmente? Él no es otro que Dios hecho carne. Ese es el mensaje central del cristianismo, que Dios vino a la tierra y que cuando se hizo ser humano, se hizo humano sin disminuir en absoluto su divinidad y sin divinizar en absoluto su humanidad. En otras palabras, Él es verdaderamente Dios, tal como Dios es, y al mismo tiempo es verdaderamente humano, tan humano como tú y como yo, pero sin ninguno de los pecados que nosotros tenemos. Verás, puede que ahora ser humano implique ser pecador, pero no siempre ha sido así y tampoco siempre será así. Ahora, cuando esta persona única, incomparable, vino a nuestro planeta, fue identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Hijo de Dios y el Mesías o el Cristo, que es lo mismo. Y también es identificado como el Rey de Israel, así como el vínculo entre el cielo y la tierra. Al pensar en eso, ¿qué pasaría si el Dios hecho hombre, ese tipo de persona, viniera aquí y viviera entre nosotros? Bueno, en el capítulo 2 vemos lo que Él hace. Su compasión y su bondad hacia un novio que no planeó bien su boda o que no tenía suficiente vino en su boda, ¿qué hace Jesús? Su primer milagro registrado: convierte el agua en vino para que la fiesta pueda continuar. Actividades como esas simplemente prueban que Él es todo lo que el capítulo 1 dice que es. Luego viaja a Jerusalén para celebrar la Pascua, pero cuando llegó allí no estaba nada contento. Sí, si odias la religión porque se trata de controlar a las personas y aprovecharse de ellas, entonces Jesús está completamente de tu lado. Estaba tan disgustado por lo que vio en Jerusalén, la falsa religión y la explotación de las personas por dinero, que limpió completamente el templo, una demostración del juicio de Dios sobre la religión de esa época. Luego en el capítulo 3 tenemos este largo discurso. Si tienes una Biblia con letras rojas, sabes que el capítulo 3 es todo Jesús hablando, ¿verdad? Es mayormente solo Él. Pero ese es el patrón que Juan tiene en su libro. Nos dice quién es Jesús. Jesús prueba quién es haciendo un milagro. Y luego hay un discurso sobre quién es Jesús y lo que hace o hizo. Puedes ver esto en el capítulo 4. Si lo imaginas en tu mente o incluso lo miras, Jesús tiene esta conversación con la mujer en el pozo. En esa conversación aprendemos más sobre quién es Jesús y lo que vino a hacer, y luego pasamos de eso a 2 milagros seguidos al final del capítulo 4, el comienzo del capítulo 5 y después el resto del capítulo 5. Si tienes una Biblia con letras rojas, lo sabes, puedes verlo. ¿Qué es? Es un mensaje largo sobre todas estas pruebas, todas estas cosas que demuestran que Jesús es el Hijo de Dios. Así que este es el patrón que vamos a ver desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12. Primero un mensaje y luego un milagro, o un milagro y luego un mensaje, todo diciéndonos quién es Jesús y qué vino a hacer. Ahora, si miras el capítulo 1, versículos 11 y 12, algunos han dicho que todo el libro de Juan es simplemente el desarrollo de estos versículos, donde dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Eso es por un lado. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que hasta ahora en Juan, si lo piensas, hemos visto a Juan el Bautista. Él es el verdadero creyente, el que realmente cree en Él, el que verdaderamente creyó en su nombre, el que lo recibió. Y luego, por otro lado, hemos visto a los líderes religiosos al final del capítulo 2 de Juan, que no lo recibieron, que se burlaron de Él porque lo habían rechazado.
Y luego vemos el costo eterno de hacer eso en el capítulo 3 de Juan. Luego, la semana pasada, se nos presentó a un tercer tipo de persona. El casi creyente, el casi cristiano que cree en Jesús, pero en realidad no cree en Jesús. Que tiene mucho conocimiento verdadero sobre Jesús, pero no lo conoce. Lo admiran, están fascinados por Él, piensan que es grandioso, pero no le entregan sus vidas. No confían en Él, no están comprometidos con Él. Y lo que hacemos al entrar en el capítulo 3 es ponerle un rostro y un nombre a esta tercera categoría de persona cuando se nos presenta a un hombre llamado Nicodemo. Así que si estás tomando notas, el punto número 1, Jesús y Nicodemo. Lo sé, un punto súper creativo, lo entiendo. Jesús y Nicodemo. El punto número 2 es igual de creativo, Jesús y Juan el Bautista. Ahí lo tienes. Hemos organizado el capítulo 3 en torno a los 3 personajes principales, Jesús, Nicodemo y Juan el Bautista. Uno es un verdadero creyente, el otro es un creyente casi, y ese es nuestro amigo Nicodemo. Uno era fariseo, el otro era profeta. Uno formaba parte del establecimiento religioso, el otro era parte de la contracultura religiosa. Uno vino a Jesús en privado, de noche, probablemente para que nadie lo viera, mientras que el otro pasó todo su ministerio señalando públicamente a Jesús a todo aquel que quisiera escucharlo. Ahora bien, aunque Nicodemo llama a Jesús rabí o maestro en el versículo 2, lo que vemos en la interacción de Jesús con este creyente casi convencido es a Jesús el evangelista. Como evangelista, Jesús deja claro que, aunque Nicodemo casi cree y aunque es increíblemente celoso de su religión, hay una cosa que le falta, el espacio para completar. El primero bajo el punto número 1. Nicodemo necesita un nacimiento celestial. Eso es lo que necesita. La manera popular de describir esto es ser ¿qué? Nacer de nuevo, ¿verdad? La palabra teológica para esto es regeneración. Es una de las verdades más importantes que todos necesitamos conocer muy bien. Así que quiero que noten 3 verdades sobre este nacimiento celestial. Primero, es un segundo nacimiento. Miren el versículo 3. Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo está claramente confundido, pero es evidente que entendió que lo que Jesús decía era que un solo nacimiento no era suficiente, necesitaba 2. Un segundo nacimiento, este nacimiento celestial es un nacimiento espiritual. Mira el versículo 5. El Espíritu de Dios está involucrado en esto. Jesús respondió, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Eso es solo un nacimiento. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es o es espiritual. El Espíritu está involucrado en esto. Claramente Él está involucrado y aquí está lo que sucede en la regeneración. Este es un acto invisible, instantáneo y sobrenatural de la gracia de Dios, donde Dios el Espíritu Santo hace 2 cosas. Primero, purifica al pecador de la infección del pecado en su vida. Observa el versículo 5, es esa idea del agua justo ahí, purificando al pecador de sus pecados. Y luego, en segundo lugar, el Espíritu le da al pecador vida espiritual. Nacen del Espíritu. Puedes ver eso al final del versículo 8. Nacen por el Espíritu, ahora tienen vida espiritual, donde antes estaban muertos espiritualmente. En otras partes del Nuevo Testamento esto se llama ser una nueva creación o ser resucitado o ser lavado y renacido. Entonces, cuando esto sucede, ¿cómo se ve esto? Cuando esto sucede en el alma de una persona, lo que ocurre es que la dirección de su vida cambia. La dirección de su vida pasa de estar orientada al pecado y al yo, a estar dirigida hacia Dios como nuestro amor supremo. Es decir, que nuestros amores cambian. Y nosotros cambiamos del amor propio y el amor al pecado al amor por Cristo. Esta persona experimenta una novedad. Es casi como si ya no fueran la misma persona que solían ser. ¿Alguien ha experimentado eso? ¿Saben de lo que estoy hablando? Todo esto lo hace el Espíritu de Dios. Ahora, en tercer lugar, este nacimiento celestial es un nacimiento soberano. Nacimiento soberano, miren el versículo 8. La obra del Espíritu Santo en la regeneración se compara con el viento. Y Jesús dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es con todo aquel que nace del Espíritu.
En otras palabras, tú y yo tenemos tanto control sobre este nacimiento celestial como el que tuvimos sobre nuestro nacimiento físico. Es decir, lo que sucedió, dónde sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió, no tuvo nada que ver contigo. Tú y yo simplemente fuimos pasajeros en ese proceso, fuimos completamente pasivos cuando nacimos. Y la idea aquí es que la regeneración es algo que Dios hace al 100% en nosotros. Así que lo que sucede, dónde sucede, cuándo sucede y cómo sucede, todo es determinado por Él. No es algo que controlemos. No es algo con lo que cooperemos. Ya sabes, como tú y yo no cooperamos con nuestras madres, ¿verdad? Está bien, ella hizo su parte y tú hiciste la tuya. Y juntos nacieron. Así no fue como sucedió, ¿cierto? Y esa es la misma idea aquí. Este es un nacimiento soberano. Y mientras leía esos textos, ¿notaron la urgencia en estos pasajes? Fíjense de nuevo en el versículo 3. Escuchen la urgencia. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa palabra a menos que significa que esto es un requisito previo. Sin este nacimiento celestial, una persona, fíjense en el versículo 3, no puede. No somos capaces, no tenemos la habilidad de ver ni de experimentar el reino de Dios aparte de este nacimiento. Ahora noten la urgencia en el versículo 7. Jesús dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Percibieron la urgencia ahí? ¿Dónde está la urgencia en el versículo 7? Está en la palabra necesario, ¿verdad? No hay margen de maniobra, no hay excepción. Esto tiene que suceder, debe suceder. Es una necesidad absoluta. No hay vida espiritual, ni cielo, ni reino, ni vida eterna, a menos que una persona nazca de lo alto. Ahora, puede que tú escuches eso o que alguien más lo escuche y diga, no creo en eso, eso no es verdad, como da igual esa idea. ¿Cómo comenzó Jesús lo que dijo en los versículos 3 y 5? ¿Con qué palabra repitió en ambos versículos? De cierto, de cierto. En otras palabras, esto es verdad, esto es verdaderamente cierto, esto es verdad, verdad. Debes nacer de nuevo o nunca verás el cielo. Cualquiera que diga otra cosa no sabe de lo que está hablando. Lo cual nos prepara para el segundo espacio a llenar bajo el punto número 1, que es testigo celestial. Testigo celestial. ¿Cómo es que Jesús puede decir esto? Ese tipo de cosas. Porque Él es el testigo del cielo en la tierra. Él vino del cielo y cuando habla de cosas celestiales, habla como un experto, como la autoridad, porque de ahí vino. Mira el versículo 11. De cierto te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Y aquí está el punto. Nadie ha subido al cielo. Así que para todos esos libros sobre personas que van al cielo y regresan, esto lo deja claro. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Traducción, el mismo. Así que para Nicodemo, el casi creyente, el evangelista Jesús, se asegura de que sepa que Jesús primero es la palabra y habla con la mente del cielo. ¿Por qué? Porque él sabe de lo que está hablando porque vino del cielo. Así que cuando habla de cosas celestiales, espirituales, habla como la única autoridad que ha estado en este planeta, porque de ahí es de donde viene. En segundo lugar, Jesús no solo es la palabra de Dios, sino que también es el amor de Dios. Jesús expresa el corazón del cielo hacia los pecadores. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que a un mundo de pecadores que ya están condenados por sus pecados y por rechazar a Jesús, Dios, por su gran amor hacia los pecadores, envió a Jesús para rescatar de la condenación a todos los que crean en Él. Ahora no hay condenación para nadie que crea en Jesús. Y en tercer lugar, además de ser la palabra de Dios y el amor de Dios, Jesús es la luz de Dios. Él ve a todas las personas con los ojos del cielo. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Él ve a las personas con claridad, más claramente de lo que nosotros lo hacemos. Y como luz, Jesús expone la oscuridad de nuestros pecados. Verán, la mayoría de las personas huyen de la luz para evitar ser expuestas o hacen muchas buenas obras para tratar de cubrir lo que la luz revelaría. Se mantienen alejados de Jesús porque Él expone su pecado. Pero que nuestro pecado sea expuesto es lo mejor que nos podría pasar. Versículo 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Dios está obrando en sus vidas y como resultado de eso vienen a la luz y son salvos. Al reflexionar sobre lo que se dice en estos versículos, ¿cuál debería ser nuestra respuesta ante Jesús siendo la palabra de Dios con la mente del cielo, el amor de Dios con el corazón del cielo y la luz de Dios con los ojos del cielo? ¿Cómo deberíamos responder a eso? La respuesta es obvia, ¿no es así? Versículos 15, 16 y 18, todos deberíamos creer. Todos deberíamos confiar en Jesús. Deberíamos creer en el nombre del único Hijo de Dios. Cuando haces eso, versículo 16, no perecerás eternamente. Tendrás vida eterna. Cuando crees en Él, cuando entregas tu vida, en el versículo 17, tú, cito, serás salvo. O versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. La condenación es ser rescatado de la condena legal por tus muchos delitos contra Dios. Es ser salvado del castigo en el infierno, de perecer allí para siempre. Todo eso y mucho más se le da a todos, a cada uno, a toda persona, a quien quiera que crea en Él. Ahora, en el versículo 21, la escena cambia. Pasa de Jerusalén a los campos de Judea y cambia del casi creyente Nicodemo al verdadero creyente. Así que el punto número 2, de nuevo, es Jesús y Juan el Bautista. Jesús y Juan el Bautista. Él es el verdadero creyente. Es el creyente real más obvio hasta ahora en el libro de Juan. Y la escena aquí es que Juan está bautizando y los discípulos de Jesús están bautizando. Y los discípulos de Juan están viendo esto y dicen, oye, esto no está bien. Sabes, la gente nos está dejando y se está yendo con él y esto no es bueno. Versículo 26. Oye Juan Rabí, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, ese Jesús, mira, él está bautizando y todos van a él. Estamos perdiendo toda nuestra influencia. Todas las personas que te seguían ahora lo siguen a él y esto no está bien. Tenemos que hacer algo al respecto. La forma en que responde Juan el Bautista es fundamental. La respuesta que les da a sus seguidores la vamos a resumir con el espacio para completar después del punto número 2. Él es un verdadero creyente, un creyente maduro, y eso se ve en cómo entiende su ministerio terrenal. Verás, cuando el cielo ha impactado tu vida, cuando crees en Jesús, confías en Él, cuando vives para Él, ¿cómo se ve eso? Bueno, primero se ve en una comprensión, en darse cuenta de que todo lo que tenemos, todo, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, lo bueno, nuestras ideas, nuestras influencias, nuestro ministerio, todo, absolutamente todo lo que tenemos es dado, todo lo bueno. Versículo 27, nadie puede recibir ni una sola cosa si no le es dada del cielo. Deja que ese paradigma, deja que esos lentes, el lente del versículo 27, te permitan ver toda tu vida a través de esa perspectiva. Dios mismo le dio a Juan el Bautista, fíjate en el texto, cada parte de su vida y ministerio, todo. No hay, dice él, ni una sola cosa que tuviera que Dios no le hubiera dado. Por eso Juan el Bautista nunca es el centro de su ministerio. Él solo es el amigo del novio. Mira el versículo 29, él no es el novio. El que tiene a la novia es el novio. Él dice, ese no soy yo, el amigo del novio, ese soy yo. El que está a su lado y lo escucha, se alegra mucho al oír la voz del novio. Así que si el padrino fue el centro de atención en tu boda, probablemente no fue por algo bueno, ¿verdad? Probablemente no fue algo bueno lo que hizo para que todos se van diciendo, vaya, ese padrino es algo fuera de lo común. Probablemente no sea algo bueno.
Y esa es la idea. El padrino está ahí para asegurarse de que la gente se enfoque en lo que importa, que es la novia y el novio. Y de la misma manera, el verdadero ministerio terrenal consiste en hacerse a un lado para que las personas enfoquen sus vidas en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el héroe, Él es el centro, Él es el punto focal, el énfasis, la prioridad. Y mientras ese sea el caso, Juan el Bautista dice, genial, me alegra tanto que este ministerio esté creciendo tanto. ¿Por qué? Porque todas estas personas pueden ver a Jesús y eso es lo único que importa. Y fíjense en el final del versículo 29, no es solo lo único que importa. Al final del versículo 29, por eso este gozo mío está completo ahora. En otras palabras, estoy gozoso, estoy feliz, estoy agradecido de que todas estas personas estén dejando mi ministerio. ¿Por qué? Porque todos se van por Jesús. Y ese era su gozo, que la gente viera a Cristo. Ahora, mientras su ministerio crecía y miles estaban allí, lo que nos damos cuenta al escuchar estas cosas es que la estimación que Juan tenía de sí mismo, en tercer lugar, iba disminuyendo. Versículo 30, Él debe crecer. Su influencia es la cantidad de personas que lo siguen. Él debe crecer. Yo debo menguar. Eso es humildad. Y ese tipo de humildad, la clase de humildad que se alegra cuando la gente ve a Jesús y no a Él, ese es el corazón de un verdadero cristiano. Y por eso también es el corazón del verdadero ministerio. Quiero decir, ¿te has dado cuenta de que en la vida cristiana, el crecimiento en la vida cristiana en realidad es un crecimiento hacia abajo? ¿Te has dado cuenta de eso? Que a medida que creces como cristiano disminuyes en tu propia estimación de ti mismo. Y a medida que tu propia estimación de ti mismo disminuye, ¿no aumenta tu estimación de Jesús? ¿No es así como funciona? Es como, dije la semana pasada, es el sube y baja espiritual. A medida que tú bajas, Él sube. Y a medida que tú subes, Él baja. Es realmente bueno, es muy bueno para ti bajar y que Él suba en tu corazón. Es algo realmente bueno. Y por contraste, cuidado con el cristiano, cuidado con el ministerio que se preocupa por subir y mantenerse arriba, porque entonces Jesús está bajando. Y entonces Jesús está siendo usado para beneficiar al cristiano o para beneficiar al predicador. Y Jesús no es un medio para un fin. Él no es la manera en que conseguimos lo que realmente queremos. Él es la meta. Él es la prioridad, no nosotros. Ahora, ¿por qué es eso? ¿Por qué? Porque eso es verdad acerca de Jesús. Vemos eso comenzando en el versículo 31 y lo resumiremos con las palabras testigo terrenal. Testigo terrenal. Observa que el testimonio terrenal de los cristianos, especialmente de los creyentes, tiene una atención que es desinteresada. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, observa la repetición en el versículo 31. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de manera terrenal. El que viene del cielo está por encima de todos. La idea aquí es que Jesús, el que viene del cielo, está por encima de todas las cosas. Y entonces, en otras palabras, Él es quien debe recibir la atención, no el terrenal. El terrenal, versículos 30-32, Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. En otras palabras, aunque se utilicen vasos terrenales y se pronuncien palabras terrenales, Jesús es quien debe recibir la atención. ¿Por qué? Porque el versículo 31 dice, y lo repite para enfatizar, Él está por encima de todo. No hay nadie más alto que Él. En otras palabras, Él no es utilizado para levantarnos a nosotros, Él no es utilizado para que nosotros recibamos la atención. Él es quien recibe la atención. Él nos usa para que la gente vea lo maravilloso que es Él. En segundo lugar, nuestro testimonio terrenal de Jesús como cristianos se da con palabras desinteresadas. Versículo 33. El que recibe su testimonio certifica esto, que Dios es veraz. En otras palabras, solo estoy dando un testimonio. No estoy estudiando para inventar un mensaje. Simplemente estoy diciendo, mira, esto es lo que Él hizo. Y luego el versículo 34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. En otras palabras, no simplemente estoy diciendo lo que Dios dice. Ese es realmente nuestro objetivo como cristianos. Nosotros, la meta no es ser creativos ni inventar nuestras propias ideas. Simplemente es decir, esto es lo que Dios dice. ¿Por qué? Simplemente estoy pronunciando las palabras de Dios porque Él nos da temor sin medida. Lo que el cristiano proclama no es su propio mensaje, sino que simplemente damos nuestro testimonio. Simplemente decimos, esto es lo que Él hizo, transmitimos el mensaje de otro.
Es su mensaje, nosotros solo lo transmitimos a quienes escuchan. Así que tienes este testigo terrenal que la atención es desinteresada. Va hacia Jesús y no hacia nosotros. Las palabras son desinteresadas. Son palabras de Dios y no nuestras. Y el tercer aspecto de este testigo terrenal es que tiene una meta desinteresada. Piensa en el versículo 35. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. Él es dueño de todo. El que cree en el Hijo tiene, fíjate, no dice tendrá, sino que dice que tiene ahora mismo. Tiene ahora y para siempre vida eterna. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En otras palabras, la meta es que las personas se unan a Jesús y no a nosotros. ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo y también lo hace el cristiano y también el predicador. Y todos nosotros lo entendemos, ¿verdad? Que todo el honor le pertenece a Él, así que nuestra meta es desinteresada. En otras palabras, queremos que la gente crea en Jesús, no en nosotros. Así como estos seguidores de Juan que dicen, oye, toda esta gente te está dejando. Y Él responde, eso está bien. ¿Por qué? No se supone que estén apegados a mí, sino a Él. No deben obedecerme a mí, sino a Él. ¿Por qué? Porque la meta es que ellos eviten la ira de Dios, lo cual es totalmente para su bien. No se trata de lo que nosotros podamos obtener. Todos debemos ser conscientes de que somos siervos, no señores, ¿verdad? Somos súbditos, no somos reyes ni reinas. Somos esclavos, no amos. Somos administradores, no dueños aquí. De principio a fin, todo lo que somos, todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, porque todo don bueno y perfecto viene de Él. Versículo 27. De nuevo, no hay ni una sola cosa que tengamos, ni una que no nos haya sido dada. La palabra teológica para eso es gracia, y como todo es dado, no hay razón para jactarse. No hay razón para decir, mírenme a mí y síganme a mí y el objetivo soy yo. No hay motivo para eso jamás. ¿Por qué? Porque Dios es quien da todo esto. Nos mantenemos humildes. Y como ya hemos visto con Juan el Bautista, todo lo que hacemos como cristianos es simplemente señalar a todos, lejos de nosotros mismos, hacia su bien eterno y gozo perdurable, que no se encuentra en nosotros ni en nada de este mundo, sino que se encuentra ¿dónde? En Cristo solamente. Ahora, mientras trataba de pensar, consideré varias formas de organizar el capítulo 3 en este mensaje. Pensé, quizá hable sobre los 6 títulos de Jesús en el capítulo 3, que son Rabí, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, la Luz, el Esposo y el Testigo. Pero pensé, no, organicémoslo de esta manera, alrededor de Jesús, el evangelista, y su interacción con Nicodemo, el casi cristiano, y alrededor de Jesús, el Señor, y su impacto en Juan, el Bautista, el verdadero creyente, el verdadero ejemplo de lo que significa ser un verdadero predicador del Evangelio. Una vez que piensas en estos dos hombres, ¿qué les deparaba el futuro a Juan el Bautista y a Nicodemo? Bueno, Juan el Bautista, como muchos de ustedes saben, fue arrestado por hablar en contra del pecado y la corrupción de su gobierno. Y la recompensa que recibió por hacer eso fue que le quitaran la cabeza del cuerpo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Nicodemo? La Biblia no nos lo dice, pero en el Evangelio de Juan ves a Nicodemo 3 veces. En el capítulo 3 tiene este encuentro evangelístico con Jesús y lo vemos de nuevo en el capítulo 7, donde está reprendiendo a sus compañeros líderes religiosos. Verán, Nicodemo era un juez en la Corte Suprema judía. Y mientras está allí, la Corte Suprema está hablando sobre cómo Jesús debe ser castigado. Él es culpable de crímenes y él dice, esperen un momento, ni siquiera ha habido un juicio todavía y ya lo han declarado culpable. Nosotros no hacemos ese tipo de cosas aquí. Así no es como funcionan las cosas. Eso es un juicio falso. En ese momento ya no es un seguidor secreto que va de noche para que nadie lo vea. Ahora parece haber una admiración pública por Jesús. Y luego se vuelve aún más público la última vez que lo vemos en la Biblia, en el capítulo 19. El capítulo 19 es 2 años después del capítulo 3. Y en este momento Jesús está muerto y hay un discípulo secreto llamado José de Arimatea. Él obtuvo permiso de Pilato para bajar el cuerpo de Jesús y enterrarlo. Y Nicodemo aparece para ayudar. Y Nicodemo trajo consigo 75 libras de especias para envolver el cuerpo de Jesús y prepararlo para el entierro.
75 libras de especias costaban mucho dinero en aquellos días. Así que Nicodemo, nuevamente juez en la Corte Suprema judía, parte de la élite religiosa, parte de la élite de la sociedad en ese momento. Este era un hombre importante. Eso es muchísimo dinero y solo hacías ese tipo de cosas. No hacías eso por cualquiera. Solo hacías ese tipo de cosas si realmente querías honrar a alguien que había muerto. Si lo piensas bien, no solo honra a Jesús, sino que además es increíblemente valiente, ¿no es así? Al asociarse públicamente con un hombre que sus colegas en la Corte Suprema judía acababan de condenar por blasfemia y ejecutar por afirmar ser el Hijo de Dios, Nicodemo ahora se identifica con él. Así que para el capítulo 19 creo que lo que vemos en Nicodemo es a un casi creyente convirtiéndose en un verdadero creyente. Y la pregunta es, ¿cómo sucedió eso? ¿Qué pasó en la vida de Nicodemo? Y creo que podemos responder a esa pregunta siguiendo una palabra en el capítulo 3 de Juan. Esta palabra aparece al principio, en el medio y al final de Juan 3. Y creo que esta palabra nos ayuda a entender cómo este casi creyente se convirtió en un verdadero creyente. Mira primero el versículo 30. Recuerda, él es parte de la élite religiosa, de la sociedad, ya sabes, uno de los principales. Incluso Jesús lo llama el maestro de Israel. Así que es como el hombre al que todo Israel escucharía regularmente enseñando la Biblia. Pero en el versículo 30, en su corazón, Jesús debió haber aumentado en gloria y honor, mientras que al mismo tiempo él disminuía en egoísmo y crecía en humildad. Y eso sucede cuando el debes del versículo 7 ocurre en una persona. Debes nacer de nuevo. Mira, él debió haber experimentado la regeneración para poder seguir a Jesús de la manera en que lo hizo, de una forma que honraba a Jesús cuando los judíos, sus colegas, hicieron que ese mismo Jesús fuera ejecutado. Hacer eso significaría que lo cancelarían, ¿verdad? Sería rechazado por esos mismos colegas. Y eso es lo que la historia de la iglesia dice que le sucedió a Nicodemo. Ahora dejamos la Biblia y entramos en la historia de la iglesia. Y de ser parte de la élite de la sociedad y muy rico, se convierte en cristiano, se bautiza y por hacerlo lo pierde todo. Y cuando digo todo me refiero a todo. Le quitaron todo, no solo su estatus y su posición en Israel, sino que también le arrebataron todas sus propiedades y todas sus pertenencias. De hecho, fue expulsado de Jerusalén. No se le permitió volver a entrar nunca más en la ciudad de Jerusalén. Su familia pudo quedarse allí, pero ahora tenían que arreglárselas solos en la más absoluta pobreza. Luego hay una historia sobre su familia. Miembros de la familia fuera de Jerusalén recogiendo granos del suelo solo para intentar conseguir algo de comer. Se cuenta otra historia de un rabino que vio a una de sus hijas escarbando en los campos de estiércol buscando comida y se sintió conmovido por compasión y mientras interactuaba con ella le preguntó, ¿quién eres tú? Ella respondió que era la hija de Nicodemo, quien fue desterrado por convertirse en seguidor de Jesús. Y al escuchar eso, el rabino se alejó y se negó a ayudarla. Nadie de los que antes lo conocían lo ayudó. Y luego la historia dice que un día fue rodeado por una turba y lo golpearon hasta matarlo. ¿Por qué? Por ser un verdadero cristiano. Eso realmente no le sucede a un cristiano a medias. Nicodemo había nacido de nuevo, y un autor lo resume de esta manera. Él dice, había perdido todo en este mundo, pero ganó todo en el mundo venidero. ¿Por qué soportaría todo esto? ¿Por qué lo haría? Piénsalo. ¿Por qué pasaría de la excomunión a la persecución, a la indigencia, hasta la ejecución? ¿Por qué haría eso? Creo que la respuesta se encuentra en el tercer debe en Juan capítulo 3, Juan 3:14. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. ¿Dónde estaba Nicodemo cuando Jesús fue levantado en la cruz? ¿Estaba en Jerusalén? De hecho, estaba presente en los juicios. Participó nuevamente como juez del Tribunal Supremo Judío. ¿Será posible que haya visto todas estas cosas sucediéndole a Jesús? ¿Será posible que ver a Jesús llevado como un cordero al matadero realmente lo atrajera hacia Jesús? Juan 12:32.
Jesús dice que cuando Él se ha levantado de la tierra, atraerá a todos hacia sí mismo. ¿Será posible que eso fue lo que le sucedió a Nicodemo? El hecho de que Jesús fuera juzgado, golpeado, burlado y crucificado realmente lo atrajo hacia Jesús. Con el peso de todo su pecado y la gloria del Salvador haciéndose cada vez más evidente para él, Nicodemo nació de nuevo y luego, en algún momento, no sabemos cuándo, entrega su vida a Jesús y años después entrega su vida por Jesús. En otras palabras, él creyó de verdad. Dejó de ser un creyente casi convencido. Nació de nuevo y se convirtió en un verdadero creyente. Y la pregunta que te dejo es, ¿cuándo te sucedió eso a ti? ¿Te ha sucedido a ti? Jesús dijo, debes nacer de nuevo o no podrás entrar en el reino de Dios. ¿Has nacido de nuevo? Hablaremos más sobre esto la próxima semana cuando comencemos una nueva serie en Juan 3 llamada ¿Cómo ir al cielo cuando mueres? Todas las ideas importantes están en esa serie. Oremos. Jesús, un pasaje como este es como tantos pasajes en la Biblia. Un pasaje como este es poderoso para ayudarnos a entender la verdad. Y me encanta lo que dijiste en Juan 12, que cuando seas levantado de la tierra, atraerás a todos hacia ti. Así que mientras nos preparamos para cantarte una canción más en adoración por quien eres y por lo que has hecho por nosotros, oro para que ese sea el resultado de nuestro tiempo aquí juntos y al escuchar este mensaje, que tú nos acerques más a ti. Que podamos verte en toda tu gloria y toda tu bondad, que seas exaltado, que nosotros disminuyamos, que reconozcamos eso como algo bueno y nos entreguemos a tu misericordia. Y que este acercamiento a ti, este ser atraídos hacia ti, nos acerque cada vez más en amor por ti, en adoración a ti y en el deseo de vivir para ti por todo lo que eres y todo lo que has hecho. En otras palabras, que tú seas nuestra visión, que tú seas nuestra pasión, que tú seas la influencia que controla toda nuestra vida. Te pido esto para nuestro bien y te lo pido para la gloria de tu nombre. Amén.